su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación. Hoy quiero hablarles de un tema pues que la Biblia aborda casi en todas sus páginas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es algo que de alguna forma está presente en la gente que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, pero que según las mismas Escrituras también puede llegar a estar presente en la vida de creyentes, en la vida de cristianos. Y es un tema del cual casi no hablamos, o del cual casi no prestamos mucha atención, pero cuando nos ponemos a investigar de una manera detenida, minuciosa, podremos observar que la Biblia lo habla en cada una de sus páginas. El Señor Jesús habló mucho acerca de este tema y me gustaría pedirle a todos y cada uno de los presentes, tanto aquí en la iglesia local como a través de la pantalla, que me presten toda su atención para que hablemos acerca de este tema, pero que también tú puedas, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu, examinar si tú tienes esta condición o si no la tienes. Dios te ayudará a saber cuál es la condición en la que tú te encuentras. Cada uno de nosotros se conoce a sí mismo. Así que es bueno que prestemos atención y que pidámosle al Espíritu que hable en nuestra vida. ¿De qué tema voy a hablar el día de hoy? Bueno, hoy no hay una introducción elocuente, hoy no hay una historia, hoy voy a ser enfático en cuanto al tema. Voy a hablar acerca de la ceguera espiritual. Hace 8 días, esa era la idea del mensaje, hablar de la ceguera espiritual, pero vi que era un tema bastante amplio y no me iba a dar el tiempo de prepararlo ni el tiempo de compartirlo todo hace 8 días. Así que solamente dejamos al aire una de las cuestiones que vamos a tratar. Hace 8 días hablamos acerca de la historia de Eliseo y los sirios y veíamos algo interesante ahí. Veíamos que cuando los sirios quieren atrapar a Eliseo y se dirigen a la ciudad de Dotán y la sitian por completo, al amanecer el criado de Eliseo se espanta por la gran cantidad de soldados que hay y eso lo lleva a tener temor y lo lleva a preguntarle a Eliseo de una manera muy temorosa: Señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cuando Eliseo escucha la pregunta de su criado, de su sirviente, él le dice: no tengas miedo. No tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego, acto seguido, Eliseo hace una oración peculiar y le dice al Señor: te ruego que abras sus ojos para que pueda ver. Convengamos en que el hombre ya veía. Convengamos en que el siervo de Eliseo sí veía, tenía vista natural, era un hebreo, era un israelita, así que por lo tanto creía en Dios, tenía el conocimiento de Dios y el conocimiento de la ley de Dios. No obstante, podemos decir que el siervo de Eliseo era un ciego espiritual, porque no podía percibir la realidad en la que él se encontraba. No podía percibir que había un ejército celestial que estaba bajo la orden de Dios para apoyarlos a ellos contra los enemigos. Pero es entonces, en respuesta a la oración de Eliseo, que Dios le abre los ojos, le abre el entendimiento, le permite al siervo de Eliseo ver la realidad espiritual de su alrededor. Cuando yo veo esto, nos damos cuenta de que la ceguera espiritual es un problema que afecta constantemente la vida del hombre. Así que quiero hablarte de los aspectos de la ceguera espiritual para que tú y yo podamos deducir si nosotros estamos ciegos espiritualmente hablando. Vamos a analizar 4 aspectos de la ceguera espiritual a través del panorama de las Escrituras.
El primer aspecto que vamos a analizar, mis hermanos, es la definición de la ceguera espiritual. ¿Qué es la ceguera espiritual? ¿Cómo nosotros podemos definir la ceguera espiritual? Bueno, como lo acabo de mencionar, la ceguera espiritual es la incapacidad de percibir la realidad espiritual de nuestro alrededor. La Escritura menciona en dos pasajes lo mismo. El primer pasaje es el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 13 y 14, donde la Biblia dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. El Señor Jesús cita al profeta Isaías y añade o interpreta esa cita como cumplimiento de la gente que lo estaba escuchando. Ustedes me están viendo, pero en realidad no me ven. Ustedes me están oyendo, pero no me entienden. No pueden percibir, dice. No pueden entender, aunque están viendo con sus propios ojos y escuchando con sus propios oídos. No solo es aquí. El apóstol Pablo también cita esta misma profecía de Isaías cuando trata de hablarle a los judíos en Hechos capítulo 28, versículos 25 al 26. Después de transmitirles el Evangelio y que muchos de los judíos de esa sinagoga se negaran a creer, entonces Él les dice, la Escritura narra lo siguiente: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hechos capítulo 28, versículos 25 y 26. El Señor Jesús y el apóstol Pablo citan al profeta Isaías del Antiguo Testamento en el capítulo 6 y nos dicen que la sociedad en la que ellos vivieron, la sociedad en la que el Señor Jesús caminó y enseñó, cumplía a la perfección el hecho de tener ojos y no ver, de tener oídos, pero de alguna forma, aunque escuchaban, no entendían, de que no podían percibir la realidad espiritual. El apóstol Pablo hace lo mismo. Predicaba en las sinagogas ante varios judíos. Muchos creían, pero muchos optaban por no creer, por rechazar el mensaje, porque viendo no ven y oyendo no entienden y no eran capaces de percibir. La ceguera espiritual, como definición inicial, es esa incapacidad de percibir la realidad espiritual de nuestro alrededor. Los que son ciegos espiritualmente no logran comprender lo que verdaderamente ocurre a nuestro alrededor. De tal manera que aunque aquellos judíos, en el caso de cuando el Señor Jesús predicaba, era el mismo Mesías, el mismo Dios hecho carne, el que hablaba, no le creían. Y en el caso del apóstol Pablo, el mensaje que presentaba era el de Cristo resucitado, el Hijo de Dios, pero aún teniendo esa gran verdad, muchos, por su ceguera espiritual, no entendían, no percibían la realidad que había frente a ellos. Pero además, si tú te das cuenta en estos dos pasajes, no solamente se habla de que la ceguera espiritual incluye los ojos, es un término que logra englobar todos los otros sentidos. Si se dieron cuenta, la profecía de Isaías dice: para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, habla de los ojos y habla de los oídos y habla del entendimiento, porque no entienden y no perciben. En segundo lugar, la definición de la ceguera espiritual también es la insensibilidad de los sentidos humanos ante Dios. El que está ciego espiritualmente, además de no ver con claridad, de no escuchar con claridad, también es alguien insensible. Todo su ser, todo su cuerpo es insensible ante la obra de Dios. De tal manera que la Escritura nos permite saber lo siguiente:
Escuchen lo que Pablo le pide a la iglesia de Éfeso en la carta a los Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 al 19. Escuchen ustedes. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, cegado, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La ceguera espiritual incluye esa insensibilidad a los sentidos. Ahora, esto es en parte para los no creyentes, para los no cristianos. Aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, viven ignorantes de la verdad de Dios. Aquellos que dicen que han perdido toda sensibilidad. Aquellos que tienen endurecido el corazón. Aquellos que no tienen temor de Dios, de tal manera que la ceguera espiritual también incluye una mente, un entendimiento entenebrecido, un corazón endurecido y una vida insensible. De tal forma que por eso vemos que el mundo va de mal en peor. El mundo cada vez tiene menos temor de Dios. El mundo cada vez se preocupa menos por lo que la Biblia dice. El mundo cada día va aumentando en su insensibilidad contra Dios. La iglesia predica que Cristo viene, el mundo ya no hace caso. La iglesia predica que la paga del pecado es muerte, el mundo ya no hace caso. Han perdido toda sensibilidad y han tenido un corazón endurecido. Quiero que ustedes vayan viendo entonces la definición completa. La ceguera espiritual es la incapacidad de percibir la realidad espiritual que nos rodea. Y también es la insensibilidad de todos nuestros sentidos ante la obra de Dios, ante lo que Dios hace. Esto es el resultado de una mente entenebrecida, dice el apóstol Pablo, un corazón endurecido y haber perdido toda sensibilidad en sí mismos. Pero además de esto, como ya se habló hace unos momentos, la dureza del corazón es también parte importante de la definición. La dureza del corazón, pero también la mente cauterizada, son lo que también conforma la ceguera espiritual. Pues la Biblia de alguna forma complementa el término ciego espiritual, añadiendo la condición interna de aquella persona que padece esta ceguera espiritual. Escuchemos bien lo que la Biblia nos menciona acerca de esto. Primero que nada, acerca de una conciencia, de una mente cauterizada. Dice la Escritura en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. La apostasía es el hecho de abandonar la fe, abandonar aquello que se creyó. Pero se dice que en estos postreros tiempos habrá muchas personas que van a abandonar la fe porque van a llegar a tener una mente cauterizada. La mente cauterizada es un problema muy grave porque estamos hablando de apostasía. No estamos hablando ya de gente fuera de la iglesia, sino de gente dentro de la iglesia. Gente que abandona su fe porque tiene o llega a tener una mente cauterizada. La palabra cauterizada proviene del griego cauteriazo y tiene la relevancia y el significado de quemar con un fierro caliente que deja marca. La palabra cauteriazo se usaba en los contextos en los que se marcaba algún animal o algún esclavo con un fierro caliente. Aquellos que han hecho esto sabrán que cuando el fierro caliente impacta en la piel del animal, al inicio duele, pero una vez que la herida se seca, una vez que la herida sana, se cicatriza, entonces esa parte como que pierde sensibilidad.
a causa del fierro caliente que quemó. En este caso, una mente cauterizada, es decir, que el pecado, como un fierro caliente, llega a la mente y lo que hace es hacerla insensible, pero primero la quema, la daña. Y una vez que está lo suficientemente dañada, la mente se ha vuelto cauterizada. Ya tiene esa cicatriz por el pecado, pero esa misma cicatriz se ha convertido en algo insensible. Por eso vemos a mucha gente que ya no tiene miedo de pecar. Vemos a mucha gente que no tiene temor de Dios. Vemos a mucha gente que comienza a vivir como ella quiere y ya no se preocupa por lo que la Escritura dice, por lo que el Espíritu dice. Se han vuelto insensibles al Espíritu, se han vuelto insensibles ante la verdad de las Escrituras, se han vuelto insensibles y viven en pecado y no les importa si ofenden o no ofenden a Dios, porque han llegado a ser ciegos espirituales que tienen una mente cauterizada. Pero además de la mente cauterizada, el corazón endurecido. En Romanos capítulo 2, versículos 4 al 5, el apóstol Pablo hace una pregunta retórica que dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Habla acerca de cosas que Dios muestra a nosotros, al hombre, a la humanidad. Dios muestra para nosotros su benignidad, su justicia, su paciencia, su longanimidad, porque Él quiere guiarnos al arrepentimiento. Pero es entonces que el apóstol dice a la iglesia de Roma, a la iglesia que estaba en Roma: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Un corazón endurecido es aquel que ya tiene mente cauterizada, que vive pecando, pero el corazón ya no siente la menor culpa. Vivo pecando, todos lo hacen, no hay problema. Vivo ofendiendo a Dios, no hay problema. Un corazón endurecido, un corazón no arrepentido, es el resultado de una mente cauterizada y es el resultado de la ceguera espiritual. Esta es entonces la definición de ceguera espiritual, mis queridos hermanos. La incapacidad de percibir la realidad espiritual de nuestro alrededor, la insensibilidad de nuestros sentidos ante la obra de Dios, un corazón endurecido y una mente cauterizada. Esto está presente en no creyentes, pero lamentablemente también llega a estar presente en creyentes. Lo vamos a ver más adelante, cómo es que incluso Pedro llega a aclararlo de una forma más sencilla y más clara de entender. Pero dicho esto, ya que hablamos de la definición, ¿cuáles son ahora las causas por las que una persona llega a estar ciega espiritualmente hablando? ¿Por qué una persona llega a estar ciega? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué lo provoca? Bueno, de alguna forma podemos tener a 3 detonantes que hacen que una persona se vuelva ciega espiritualmente hablando. El primero de los detonantes o la primera causa es el rechazo deliberado de la verdad. Esto tiene que ver mayormente con los no cristianos. La Escritura nos menciona en Romanos 1:21 lo siguiente acerca de la primera parte de la humanidad que existió desde la creación. Dice la Escritura: pues habiendo conocido a Dios, tenían conocimiento de Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Le dije que el corazón endurecido es la definición de la ceguera espiritual. Y acá la Escritura nos dice que cuando el hombre conoció a Dios, la realidad de Dios, la bondad de Dios, pero aún así la hizo a un lado, la rechazó, se envaneció en sus propios pensamientos, en sus propios razonamientos. Entonces Dios de alguna forma deliberadamente dice: no quieres la verdad, haz lo que a ti te plazca. Y su corazón se endurece más. Por eso el hombre llega a ser tan malo, porque al inicio rechaza
la verdad, la rechaza deliberadamente y Dios permite que esta persona comience a llevar una vida que obviamente no agrada a Dios, pero no es culpa de Dios, es por la dureza del corazón y su necio corazón se entenebreció. La libertad que Dios ha dado al ser humano, la capacidad y la habilidad de saber escoger entre lo bueno y lo malo, ha sido dada por Dios con el hecho de que tú y yo, como seres humanos, entendamos lo que está bien y lo que está mal, y con la ayuda del Espíritu, siempre escoger la vida, escoger lo bueno. Pero quienes teniendo el conocimiento, lo rechazan deliberadamente, sabiendo el camino bueno, hacen lo malo. Es entonces cuando el corazón es endurecido, entenebrecido. Pero todo porque el rechazo deliberado de la verdad ocurre en la vida de la persona. Cuando rechazamos la verdad bíblica, cuando rechazamos lo que la Escritura dice, estamos rechazando el aliento de Dios, estamos rechazando la inspiración del Espíritu, estamos rechazando que la Biblia habla de Cristo de principio a fin y estamos deliberadamente rechazando la verdad. Y cuando eso ocurre, el corazón comienza a endurecerse y ese es el comienzo de la ceguera espiritual. Pero el segundo detonante, la segunda causa, es un corazón endurecido. Y aquí tengo que explicar. El corazón endurecido, cuando tú lo estudias, es tanto la definición como la causa y la consecuencia a la vez de la ceguera espiritual. Alguien que está ciego espiritualmente es alguien duro de corazón, pero alguien que está duro de corazón es porque empezó a endurecerse, como lo vimos con la Escritura de Romanos. Pero alguien que ya empezó a endurecerse y que ya es duro, siempre va a llegar y lograr ser aún más duro de lo que ya es. Por eso la dureza, el endurecimiento del corazón es la definición de la ceguera espiritual, es la causa de la ceguera espiritual y es la consecuencia de la ceguera espiritual. De tal forma que la Escritura nos menciona en Mateo 13:15. El Señor Jesús habla acerca de por qué la gente oye, pero no entiende, ve, pero no logra percibir. Y esto es lo que dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El Señor está dando a entender que cuando alguien no recibe la verdad, tal cual en el tiempo de Cristo, que Él predicó, Él anunció el Evangelio y los fariseos y muchos de los judíos no quisieron oírla, eso ocurre porque su corazón se endureció, conocían la verdad, sabían cuál era la verdad, pero no quisieron recibirla, taparon sus oídos, cerraron sus ojos, no quisieron entender con su corazón, de tal forma que oyeron pesadamente y no se convierten, y no son sanados, no son salvados, no porque Dios haya dicho que no traerá salvación para ellos, sino porque ellos han rechazado la verdad y se han convertido en ciegos espirituales, que oyen pesadamente, que han cerrado sus propios ojos. Pero esto ocurre, dice, porque el corazón de ellos se ha engrosado, se ha endurecido, se ha entenebrecido. Y por último, en el caso de los gentiles, las artimañas del enemigo, las artimañas del diablo, son aquello que ha cegado su entendimiento, su visión espiritual, de tal forma que el apóstol Pablo nos advierte y dice que en los gentiles el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda a los Corintios 4:4. El Dios de este siglo, dice el apóstol Pablo, el enemigo, Satanás, es hábil para lograr cegar el entendimiento de aquellos que rechazan la verdad, de aquellos que son incrédulos, para que la luz del Evangelio no logre resplandecer en sus mentes. El enemigo busca nublar el juicio de la gente, busca, como decíamos hace unos momentos en la escuela dominical, busca usar lo que tiene a su disposición
disposición en este mundo para envanecer el razonamiento y el entendimiento de la gente. En el caso de los incrédulos, cuando nosotros evangelizamos y la gente no cambia, es porque el enemigo los ha endurecido. Y si ha logrado endurecerlos y cegarlos, es porque en su inicio ellos rechazaron deliberadamente la verdad. Pero es entonces que aquí están las causas de la ceguera espiritual: un corazón endurecido, el rechazo deliberado de la verdad y las artimañas del enemigo que logran cegar el entendimiento de la gente que escucha el Evangelio, pero de alguna forma no quiere creer en él, no quiere recibirlo. Pero una vez que hemos visto las causas, ahora vamos a ver las consecuencias. ¿Qué hay de malo en ser ciego espiritual? ¿Qué hay de malo? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué la Biblia advierte mucho contra esta cuestión? Bueno, una de las primeras consecuencias es que cuando nosotros caemos en la ceguera espiritual, podemos ser desviados muy fácilmente de la verdad. De tal manera que en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12, el apóstol Pablo dice a la iglesia: y con todo el engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando el día del Señor venga, cuando el Señor venga a establecer su juicio, dará a cada quien la recompensa según sus obras. Hay un pastor que dijo algo que hasta la fecha me quedó grabado en la memoria, que dice: cuando el Señor venga, Él no va a castigar a nadie. Nosotros de alguna forma lo vemos como un castigo, pero la verdad es que no. Él va a venir a darle a cada quien lo que quiere. Nosotros, los cristianos, que tenemos fe en Dios, en Cristo, que creemos que Cristo va a venir por nosotros una vez más, que de alguna forma entendemos que somos pecadores y necesitamos de la gracia y de la sangre de Cristo, y que todo esto es por medio de la fe, que buscamos a Dios aquí, aun cuando fallamos una y otra vez. Cuando Cristo venga, Él nos va a dar lo que nosotros estamos buscando: comunión con Él. Y por eso los cristianos van a pasar la eternidad con Dios, porque en este lugar, aunque son imperfectos, aunque viven fallando, porque siguen siendo seres humanos, Dios les dará aquello que desean, la comunión con Dios, porque es por gracia. Pero en cambio, aquellos que rechazan la verdad aquí, aquellos que no reciben el amor de la verdad para ser salvos, aquellos que no creyeron la verdad y se gozan en su injusticia, ellos van a recibir lo mismo que han querido en esta vida. En esta vida no quisieron saber nada de Dios. En esta vida no quisieron tener temor de Dios, no quisieron vivir conforme a la voluntad de Dios, no quisieron estar cerca de Dios. Cuando Dios venga y establezca su juicio, le dará a esa gente lo que quiere. ¿No quieres estar conmigo? Perfecto. Hay un lugar donde yo no estoy. Vendrá a darle a cada quien la recompensa según sus obras. De tal forma que en este pasaje estamos viendo que el mensaje es predicado, pero la gente que vive con un corazón endurecido, ciega espiritualmente, no recibe el amor de la verdad para ser salvos. No quiere decir que no había salvación para ellos. Significa que la verdad se les presentó, pero ellos no la recibieron y no quisieron creer en esa misma verdad. Y por el contrario, se complacieron en su injusticia. Les gustó vivir en su pecado. Les gustó seguirse revolcando en el mismo lodo sucio del pecado. Y no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. De tal manera que vemos que cuando uno vive ciego espiritualmente, en primer lugar se desvía del camino de la verdad, no recibe la verdad, no cree la verdad. Y si no crees la verdad, si no recibes la verdad, cuando partas de este mundo, te encontrarás con un destino eterno irreversible. De tal manera que dice la Escritura que habrá un poder engañoso, y todos los que sigan ese poder engañoso serán condenados.
Todos los que se complacen en su injusticia serán condenados, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esa es una de las consecuencias. Pero la otra también, en el caso de nosotros, que nos alejamos, que nos podemos llegar a alejar de Dios. Escucha lo que Pedro dice acerca de nuestra vida cristiana. Y como si no hacemos esto que Pedro dice, somos comparados con ciegos o cortos de vista. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9, el apóstol Pedro le dice a la iglesia: vosotros también, poniendo toda diligencia, todo cuidado, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Escucha bien. Ocúpate en esto. Ten cuidado de esto, dice. Añade a tu fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. En primer lugar, el apóstol Pedro incita, le pide, exhorta a la iglesia: ocúpense en esto con cuidado. Añádanle a su fe la virtud, y a la virtud añádanle conocimiento. Al conocimiento añádanle paciencia, dominio propio, añádanle afecto fraternal, añádanle piedad. Es decir, ocúpate en crecer, ocúpate en madurar, ocúpate en que tu vida cristiana vaya en ascenso. Si tú haces eso, dice, no vas a estar ocioso, no vas a sentir que no tienes nada que hacer, pero además vas a tener fruto, no vas a estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora escucha lo que dice el apóstol Pedro sobre aquellos que no lo hacen. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, hablemos de esto, importante. La carta de Pedro va dirigida a creyentes. Eso es algo que hay que aclarar. No está hablando con no creyentes. Y en segundo, el contexto está diciendo: aquellos que no se preocupan en crecer espiritualmente, añadiendo virtud, añadiendo fe, añadiendo conocimiento, añadiendo piedad, añadiendo afecto fraternal, añadiendo paciencia, dominio propio. Estos son cortos de vista, son ciegos. Y han olvidado la purificación pasada de sus pecados. Han olvidado que Cristo los limpió. Han olvidado el precio que se pagó por su salvación. Han olvidado lo que Cristo derramó en la cruz para que hoy esas personas puedan tener acceso a la vida eterna, acceso al Padre. En este sentido, la otra definición que añado a las anteriores es que en el caso de los cristianos verdaderos, aquellos que han sido purificados de sus antiguos pecados, como Pedro dice, pero que no crecen espiritualmente y se han quedado estancados, esos también son ciegos espirituales. Esos también son aquellos que de alguna forma lo único que hacen es llevar una vida externa religiosa. Si una persona se ha estancado en su crecimiento espiritual, según el apóstol Pedro, no estoy añadiendo nada, según el apóstol Pedro, es corto de vista, es ciego y ha olvidado la purificación pasada de sus pecados. De tal manera que por eso vemos que la segunda consecuencia de la ceguera espiritual, mis hermanos, es que a veces nos alejemos de Dios o nos estanquemos. Aquel que no se preocupa en crecer espiritualmente y se queda estancado, en algún momento deja de importarle la voluntad de Dios. En algún momento deja de importarle lo que a Dios le agrada. En algún momento deja de importarle vivir como Dios ordena, porque está corto de vista y ciego. Eso de corto de vista yo lo logro entender muy bien. La enfermedad que tengo en los ojos es la miopía, y en cierta ocasión les conté que a lo lejos yo vi un perrito que quería acariciar.
Era negro el perrito, bien bonito, a lo lejos yo lo vi. Le hablaba de lejitos y no venía el perro, así que yo me acerqué a él. Cuando estuve cerca del perro, descubrí que el perro era una bolsa negra de basura. No había un perro. La miopía es ese hecho de no poder ver a lo lejos. De noche no puedes ver, tienes la vista corta, tu vista se limita demasiado, más en la noche. Eso de tener la vista corta, yo lo logro entender muy bien. Ahora imagínate que espiritualmente nosotros estemos así, incapaces de poder mirar a futuro, incapaces de poder percibir a lo lejos, incapaces de poder ver lo que en realidad hay enfrente, incapaces de discernir entre lo que es y lo que no es. Que así como yo confundo una bolsa negra de basura con un perro, que así nosotros confundamos espiritualmente lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Ese es el problema. La ceguera espiritual provoca que nos alejemos de Dios, provoca que nos estanquemos, provoca que olvidemos el por qué estamos aquí y el por qué hemos sido salvados y por qué es que nos congregamos. Pero también, como última consecuencia, la destrucción espiritual y la destrucción moral. El Señor Jesús llegó a mencionar un juicio muy duro en Mateo capítulo 15, verso 14, y dice: déjenlos, hablando de los fariseos, déjenlos, porque son ciegos guías, guiando a otros ciegos. Y si un ciego guía al otro, ambos caerán en el hoyo. Si un ciego guía a otro ciego, ambos van dirigidos a un mismo lugar, al mismo hoyo. ¿Quién va a decir hay un hoyo enfrente si ninguno ve? Y el Señor hace este juicio a fariseos que sí veían físicamente, pero espiritualmente no discernían. Y hoy podemos estar casi seguros que si esos fariseos no se arrepintieron, tienen un destino eterno que van a lamentar por toda la eternidad. La ceguera espiritual nos lleva a la destrucción espiritual y a la destrucción moral. Porque mientras estamos en esta tierra, si eres un ciego espiritual, tu moralidad va a estar por los suelos. Vas a vivir como tú quieres, con valores falsos, ignorando la voluntad de Dios, ignorando la soberanía de Dios en tu vida. Vas a vivir moralmente mal en esta tierra y cuando llegues a la eternidad vas a ser destruido espiritualmente, porque no tendrás entrada en los cielos por ser ciego espiritual. Es así que después de analizar la definición, las causas y las consecuencias de la ceguera espiritual, ahora convengamos en que el cuarto punto es el de aliento. No soy de los que te da la enfermedad sin darte la cura. El cuarto aspecto de la ceguera espiritual es la solución. La única solución, la única cura contra este malestar. Y en primera instancia, podemos darte dos soluciones, pero al final todas van a llegar a una misma. En primer lugar, la solución de la ceguera espiritual es la iluminación del Espíritu Santo. Necesitas pedirle a Dios la iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús prometió algo acerca del Espíritu en la vida de los creyentes. El Señor Jesús dijo: pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 3. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad. Pero también, en otra ocasión el Señor mismo dijo: el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, Él les enseñará todas las cosas. Él les dará testimonio de mí. Nosotros necesitamos constantemente recordar que debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos discernir por cuenta propia cuál es la verdad. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es el que nos guía a toda la verdad. Por tanto, la primera parte de la solución para dejar de ser un ciego espiritual es la iluminación del Espíritu Santo. Pero además,
de ello, o junto con ello, el estudio de la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 es un salmo, es un versículo conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú estudias las Escrituras bajo la iluminación del Espíritu, tu camino será alumbrado por esa lámpara. Tu camino será alumbrado por esta lumbrera. Tus pies no van a tropezar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la lámpara de tu camino, la lumbrera para tus pies. El estudio de las Escrituras, la lectura diaria de tu Biblia y la meditación diaria bajo la iluminación del Espíritu. Eso es la cura para la ceguera espiritual. Pero en conclusión, el hecho de la iluminación del Espíritu y el hecho del estudio de la palabra de Dios concluyen en un mismo punto. El Espíritu da testimonio de alguien y la palabra de Dios habla de alguien desde el principio hasta el fin de sus páginas. Y esa es la solución, que es la que vengo a presentar, y es: ven a Cristo. En cierta ocasión, cuando el Señor inicia su ministerio, entra a una sinagoga y se le da a leer el rollo del profeta Isaías, justamente una profecía mesiánica. Y él, dice la Escritura en Lucas 4:18, que empieza a leer y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entre muchas cosas, el Señor vino a darle vista a los ciegos. Sanó a muchos ciegos físicos, sanó a un ciego de nacimiento. Pero todo eso era señal del gran poder que venía, tanto para sanar nuestra ceguera física, pero la más importante, la ceguera espiritual. Por eso la invitación es: ven a Cristo, porque Él es el que puede dar vista a los ciegos. Pero bueno, en resumen, podemos decir que la ceguera espiritual es un desafío que acosa la vida de todos los seres humanos en esa tierra. Los que viven ignorantes a la voluntad de Dios, los incrédulos, piensan que todo está bien. Y los creyentes que se han estancado no saben, o a veces ignoran, la realidad y el peligro en el que se encuentran. Hoy hemos hablado de causas y de consecuencias de la ceguera espiritual. Hoy hemos hablado de su definición. Y para poder concluir con este mensaje, solamente tengo que darte algunas preguntas. Tengo que proclamarte algunas preguntas que son tal vez incómodas, pero que necesitas responderte a ti mismo para saber si este padecimiento está en ti. Si no está en ti, la gloria sea dada a Dios. Pero si está en ti, creo que deberías prestar atención al menos a esta última parte del mensaje. Las preguntas siguientes son: ¿has crecido en tu vida espiritual o te has quedado estancado? ¿Logras percibir la realidad espiritual a tu alrededor? ¿Estás o no estás ciego espiritualmente? Primeramente me dirijo a aquellos amigos y conocidos que tal vez estén entre nosotros o que nos miren a través de la pantalla. Aquellos que dicen: yo no me considero cristiano, no me considero evangélico, no me considero creyente. Primeramente les hablo a ustedes, queridos amigos, queridas amigas. Si tú no te consideras cristiano ni creyente, déjame decirte que estás ciego espiritualmente. Si vives pecando y ofendiendo a Dios y no sientes la menor culpa, estás ciego espiritualmente. Además,
Si buscas la plenitud en lo material y en lo temporal, ignorando las recompensas eternas, estás ciego espiritualmente. Vives ciego espiritualmente. Pero ahora vamos con nosotros, la iglesia, los creyentes. Ahora déjame decirte algunos ejemplos que pueden aplicar a nosotros. Querido hermano, querida hermana, si no oras ni lees tu Biblia, estás ciego espiritualmente. Si el ganar almas y hacer discípulos no es tu misión, estás ciego espiritualmente. Si no perdonas ni pides perdón, estás ciego espiritualmente. Si cantas pero no adoras, estás ciego espiritualmente. Y vuelvo a repetir, si tu anhelo, si tu misión no es ganar almas, no es predicar a Cristo, no es reflejar a Cristo en tu vida, estás ciego espiritualmente. Vuelvo a hacer la puntual pregunta. Examínate a ti mismo. ¿Estás o no estás ciego espiritualmente? Después de todo lo anterior, solo queda pedirte que si te has hallado ciego espiritualmente, seas cristiano o no, la respuesta es la misma para ambos casos. Ven a Cristo. Él es la única solución para la ceguera espiritual. Él es la luz del mundo. Él es el Verbo, la palabra encarnada. Él es Dios hecho hombre. Él es aquel que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y entre otras cosas me ha enviado para dar vista a los ciegos. Él y solo Él. Dios. Te invito a ponerte de pie. Y que la petición que nosotros leímos, que el salmista hizo en el Salmo 119, versículo 18, ahora sea la nuestra. Abre mis ojos. Abre mis ojos para ver las delicias de tu vida. Oramos en esta mañana. Bendito Padre Celestial, hemos compartido tu palabra, Señor. Hemos compartido, Dios eterno, en gran manera lo que tú has puesto en nuestro corazón. El hablar acerca del gran peligro que existe, Señor, acechando nuestras vidas, acechando, Señor, todo aquello que a veces rodea, Señor, a nuestro hogar, al matrimonio, a los hijos. Hoy te pedimos, Dios eterno, que si la iglesia, los hermanos, nos hemos hallado ciegos espiritualmente, no hay de qué avergonzarnos, Señor. Eso es algo que te pido transmitas a la vida de la iglesia. Que ninguno de nosotros se avergüence por ser ciego espiritual. Al contrario, que nos ayude eso a entender la gran necesidad que tenemos de venir a Cristo. Señor, limpia nuestros ojos con colirio para que podamos ver. Abre nuestros ojos para poder observar las delicias de tu ley. Ayúdanos, Dios mío, a que nuestro corazón no esté endurecido, a que nuestro corazón, mi Dios, no esté entenebrecido, a que nuestra mente no esté cauterizada. Y ayúdanos, oh Señor, a poder ser capaces de percibir la realidad espiritual de nuestro alrededor. Mi Dios eterno, quita de nosotros toda ceguera espiritual. Y si hay alguien aquí, Señor, a través de la pantalla, que a través de tu palabra, Señor, hoy ha sido convencido, que a través de tu Espíritu ha sido redarguido, y que hoy quiere entregarte su vida, Señor, en el momento en el que vea esto, te rogamos que tú le ayudes, que tú perdones sus pecados, que escriba su nombre en el libro de la vida, mi Dios, que le ayudes a nacer de nuevo, Dios eterno, y que le quites toda ceguera espiritual. Te pido por la iglesia Peña de Odette, Dios eterno, quita todo lo malo de nuestras vidas. Ayúdanos a que la ceguera espiritual no esté en nosotros, y que esta iglesia, Señor, sea fortalecida por el poder de tu Espíritu. Abre mis ojos
y miraré las delicias de tu vida. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Busquemos que nuestros ojos estén abiertos, pidamos la iluminación del Espíritu, leamos las Escrituras, meditemos las Escrituras y sobre todo tengamos una relación personal con Cristo. Él es el único que puede dar vista a los ciegos. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a quienes nos escucharon a través de la pantalla. Nos vemos en el próximo servicio. Su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó.